Isabella y Ethan Hunter éramos gordos desde pequeños. En la escuela los otros niños nos rechazaban y excluían, así que no nos quedó más remedio que apoyarnos mutuamente. La gente a nuestro alrededor solía bromear diciendo ustedes dos deberían estar juntos en el futuro. Yo me sonrojaba de vergüenza mientras que él siempre mantenía una sonrisa radiante. Pero más tarde, aunque se volvió alto y musculoso, poco a poco se distanció de mí. Pensé que era yo siendo demasiado sensible hasta que los padres volvieron a hacer los mismos chistes de antes. Ethan estalló en público: ¿a quién le gustaría un cerdo? ¡Qué asco! Ethan no se fue después de su explosión, sino que se quedó mirándome furioso con los ojos desorbitados. Estaba desmenuzando el cangrejo. A Ethan le encanta comer cangrejo, pero no tiene paciencia y después de un rato se impacienta. Así que en secreto busqué vídeos en YouTube para aprender a desmenuzar cangrejos. Desde entonces, cada vez que comía cangrejo yo le preparaba un tazón lleno de carne y él solo tenía que mover la mano para llevársela a la boca. En ese momento detuve lo que estaba haciendo, levanté la cabeza y lo miré fijamente sin entender nada. No sabía por qué de la nada se había enfadado. Todo había ido bien hasta ese momento, las dos familias sentadas juntas compartiendo la cena y conversando en un ambiente armonioso. Hasta que su madre, al verme pelar un cangrejo, comentó sonriendo que hacendosa es bella, Ethan tendrá mucha suerte en el futuro. Apenas terminó de hablar, Ethan se levantó de golpe y estalló: ¿a quién le gustaría un cerdo? ¡Qué asco! El primero en reaccionar fue el padre de Ethan, quien se levantó y le dio un golpe en la nuca. Frunciendo el ceño regañó: ¿qué tonterías dices? Pide disculpas de inmediato. Su madre también se unió al coro de reproches, sin embargo Ethan se mantuvo terco, erguido y sin admitir su error. ¿Acaso he dicho algo incorrecto? Mírenla, está tan gorda, tiene doble mentón, ojos entrecerrados, 2 capas de grasa en el vientre, hasta flotaría si cayera al agua. Basta. Mi padre no pudo soportarlo más y golpeó la mesa con fuerza. Señalando hacia la puerta gritó: fuera. Ethan alzó la cabeza y sin dudarlo se marchó. Sus padres se disculparon repetidamente y se marcharon tras ellos. En un abrir y cerrar de ojos el ambiente animado desapareció por completo. Mi madre me abrazó y me consoló en voz baja: Bella, no le hagas caso, eres la más guapa. Suspiré profundamente y me giré hacia ella, pero no del todo equivocado tenía. Doblé las comisuras de los labios intentando sonreír, pero las lágrimas se escaparon sin poder evitarlo. Mi madre suspiró con el corazón apenado y murmuró preocupada: ¿qué le pasa a Ethan? Antes no era así. Pero ya lo sabe, eso era antes. Ethan y yo éramos amigos de la infancia. Como ambos éramos los consentidos de la familia durante la niñez, los dos teníamos una complexión regordeta. En la escuela primaria los más gordos de la clase éramos él y yo. Aunque los niños son pequeños, también anhelan las cosas hermosas. Para existencias como nosotros, excluidas de los cánones estéticos comunes, siempre hay cierto desdén. Como era de esperar, los dos fuimos marginados por ser gordos. Pero en ese momento no le dimos importancia. Si los otros niños no querían jugar con nosotros, jugábamos solos. A menudo compartíamos bocadillos, hablábamos sobre lo que habíamos comido el día anterior y fantaseábamos con si la cena de ese día nos depararía alguna sorpresa. Con el tiempo nos volvimos inseparables y no había tema que no compartiéramos. Nuestros padres también se hicieron cercanos gracias a esto, y como vivían en el mismo vecindario y edificio, su relación se fue fortaleciendo cada vez más. A veces, cuando el trabajo está ocupado, es común pedirle al otro que cuide a los niños. Durante los días festivos las dos familias a menudo salían juntas de viaje o compartían comidas. Era como una sola familia. La madre de Ethan me quería mucho y siempre me pellizcaba las mejillas mientras decía riendo: esta gordita es tan adorable, debería ser la nuera de nuestra familia. Para entonces ya estaba en 6º grado y entendía perfectamente lo que significaban esas palabras. No sentía incomodidad, solo timidez y emoción con las mejillas enrojecidas. ¿Qué opinas, Ethan? Siempre asentía con una sonrisa. Por supuesto que está bien, así podré seguir comiendo las alitas de pollo en salsa de cola que prepara la tía. Al oír esto los adultos estallaron en carcajadas mientras yo miraba furtivamente a Ethan justo cuando él también me miraba. Nuestras miradas se encontraron llenas de una alegría que se desbordaba como el mar. En aquel entonces creía que los asuntos del corazón juveniles podían superar cualquier dificultad. Pero olvidé que las cosas cambian fácilmente y lo primero que cambió fue el peso de Ethan. El verano después de graduarnos de la secundaria, debido a la grave enfermedad de mi abuela, me fui al campo con mis padres y no regresé hasta casi el comienzo del nuevo curso escolar. Cuando nos volvimos a ver noté que Ethan había cambiado mucho. Había crecido y estaba más delgado, llevaba una camiseta deportiva y ya se le marcaban los músculos en los brazos. Era como si hubiera renacido completamente transformado. Me quedé asombrada. Ethan Hunt, me has estado engañando, adelgazando a escondidas. Habíamos acordado disfrutar de la comida y ser gorditos toda la vida y me traicionaste. ¿Qué dices? En vacaciones mi madre me hizo ayudar en el puesto de barbacoa de mi tío. Trabajaba todo el día hasta morir de cansancio y ni siquiera tenía ganas de comer. Claro que adelgacé. Después de explicarse, Ethan me miró de arriba abajo y frunció ligeramente el ceño. En cambio, tú no fuiste al campo, pareces haber engordado un poco más que antes de irte. Al hablar de esto me rasqué la cabeza con vergüenza. No hay remedio, los guisos caseros del campo son demasiado ricos y la carne está deliciosa. No pude resistirme. Ahí te traje un regalo. Saqué el paquete de carne ahumada y se lo entregué como si fuera un tesoro. Esta es una pieza de carne ahumada que elegí con mucho cuidado. Está riquísima. Dile a tu mamá que te la prepare cuando vuelvas. Después de un rato Ethan extendió la mano para tomarla y la dejó sobre la mesa sin mucho interés. Miró su reloj y me apuró. Quedé con unos amigos para jugar videojuegos en casa. Ya van a llegar, mejor vete, no quiero que te vean. No entendía por qué le daba miedo verme cuando quedaba con amigos, pero no pregunté más y me fui a casa. Después, cada vez que le invitaba a salir o a comer algo me rechazaba. La excusa siempre era: quedé con unos amigos para jugar a videojuegos, baloncesto, senderismo.
todo tipo de pretextos, yo incluso llegué a preguntar si podía ir con ellos. Me miró de arriba abajo y torció los labios. Tú olvídalo, eres tan perezosa que podrías hacer solo serías una carga. Al ver mi expresión desanimada añadió rápidamente, pero te traeré cosas ricas de comer. Al oír eso las nubes en mi corazón se disiparon al instante y asentí con una sonrisa. El tiempo pasó volando y en un abrir y cerrar de ojos llegó el día de comenzar las clases. Por una extraña coincidencia Ethan y yo terminamos en la misma clase otra vez. Estaba muy contenta. Los estudiantes de primer año de secundaria debían participar en un campamento de orientación de 2 semanas. El primer día una chica que estaba frente a mí en la fila se desmayó durante la formación debido a un bajón de azúcar. El instructor miró alrededor y finalmente señaló a Ethan: tú sal de la fila, ayuda a esa chica a descansar. Sí, gritó Ethan con voz fuerte corriendo hacia la chica para preguntarle algo en voz baja. No se supo qué le dijo, pero la chica negó con la cabeza. Luego delante de todos la levantó en brazos y atravesó el campo corriendo hacia la enfermería. Los vítores a su alrededor no cesaban. Yo observando cómo se alejaban los dos solo sentía un inexplicable nudo en el pecho. Cuando llegó el descanso busqué a Ethan y le pregunté por lo que había ocurrido antes. Él respondió con indiferencia, dijo que se sentía tan mal que no podía levantarse. No tuve más remedio que cargarla hasta la enfermería. ¿Acaso podía dejarla allí tirada? Todos somos compañeros de clase, no es natural ayudarnos mutuamente. Al oír eso me tranquilicé y empecé a maquinar una idea en secreto. Al momento de alinearnos miré el ardiente sol sobre mi cabeza, decidí arriesgarme, cerré los ojos y caí suavemente al suelo. Entrenador, otra persona se ha desmayado, gritó alarmada una compañera a mi lado. El entrenador se agachó para revisarme y luego llamó a Ethan: llévala a la oficina de enfermería. Mantuve los ojos cerrados llena de expectativas solo para escuchar su voz indiferente resonar sobre mí. Entrenador, ¿qué clase de broma es esta? ¿Cómo voy a llevarla con lo gorda que está? Además con ese tamaño seguro que no tiene hipoglucemia, quizás solo quiere escaquearse. 4. Al oír esto me puse nerviosa sin querer, apretando los puños con fuerza, sintiendo esa punzada de culpa por haber sido descubierta. Antes de que pudiera decidir si levantarme o no escuché la voz severa del entrenador: ¿qué tonterías dices? Si no quieres ayudar al menos no hables estupideces. Tú vuelve a la fila, todos sigan en formación, dijo el entrenador mientras se agachaba para ayudarme a levantarme y me llevaba lentamente a la sombra de un árbol. Aquí no hay nadie, no hace falta seguir actuando. Al escuchar estas palabras mi corazón, que había estado suspendido en el aire por los nervios y las palmas sudorosas, finalmente dejó de latir. Abrí los ojos lentamente y miré al entrenador frente a mí. Me puse firme en posición de atención y bajé la cabeza para admitir mi error. Entrenador, lo siento. La mirada desde arriba me observó durante lo que pareció una eternidad, tanto tiempo que mis piernas comenzaron a flaquear nuevamente por el remordimiento. Finalmente volvió a hablar: considerando que es tu primera falta y que has mostrado una buena actitud al admitir tu error, no te reportaré oficialmente cuando termine el campamento de verano esta tarde. Ve a correr 2 vueltas más en la pista por tu cuenta. Sí, respondí apresuradamente mientras mi corazón se calmaba poco a poco. Faltan solo 5 minutos para el descanso, no hay necesidad de que te apresures a volver, quédate aquí por ahora. Si observé cómo el entrenador se marchaba, me dejé caer al suelo y palmeándome el pecho recuperé el aliento para aliviar la tensión acumulada. Sentada allí sin querer recordé las palabras que Ethan había dicho cuando fingí desmayarme. Ella es tan gorda. Bajé la mirada hacia mi vientre y pellizqué la carne del dorso de mi mano. Todas las emociones que había ignorado antes por los nervios brotaron en ese momento. Así que me estaba rechazándome por ser gorda sin querer tenderme una mano. Pero él claramente había dicho que éramos iguales, que nadie despreciaría al otro. Al final, oye Isabella, justo cuando mi mente estaba en caos, una voz familiar sonó repentinamente sobre mí. Alcé la vista y vi a Ethan acercándose. Al llegar frente a mí me tendió la botella de agua fría que llevaba en la mano. No la tomé, lo miré, dudé un momento, pero al final no pude contener la pregunta. Ethan, ¿no decías que los compañeros deberían ayudarse mutuamente? Entonces, ¿por qué antes? Y tú tienes el descaro de preguntar 5. Ethan me interrumpió antes de que terminara la frase. ¿Por qué finges desmayarte cuando estás perfectamente bien? Te conozco demasiado bien y lo noté de inmediato. Por suerte el entrenador es buena persona y no se dio cuenta, si no estarías en problemas. El entrenador no es tonto, murmuré en voz baja. Pero aún no entendía qué quería decir. También lo hago por tu bien. Si finges desmayarte para evitar entrenar, ¿qué pasará si los demás compañeros se enteran y te imitan? Entonces los que realmente lo necesiten estarán en una situación incómoda. Además yo estoy aguantando. ¿Cómo puede ser tan descarada de flojear siendo mi amiga? Las palabras de Ethan parecían tener algo de razón, pero algo no me cuadraba. Antes de que pudiera entender lo que pasaba, Ethan a mi lado se levantó de repente. Chloe, ¿qué haces aquí? Fue la primera vez que escuché la voz de Ethan tan suave con un claro tono de protección. Al levantar la vista vi que era la chica que se había desmayado antes. Escuché que otro estudiante se había desmayado. Tengo azúcar aquí, puede ayudar a aliviar las molestias. Chloe Davis extendió su mano hacia mí con unos cuantos caramelos en la palma abierta. Antes de que pudiera reaccionar, Ethan tomó los dulces primero sonriendo con amabilidad. Eres demasiado bondadosa, incluso cuando no te sientes bien piensas en los demás. Veo que todavía estás un poco pálida, ¿qué tal si te acompaño a casa para que descanses un poco más? No hace falta, puedo volver sola. Chloe rechazó la oferta con una sonrisa. Mejor quédate un rato más con Isabella. Tras decir esto se dio la vuelta y se marchó. No es Ethan, quiso decir algo pero ya era demasiado tarde, solo pudo ver cómo se alejaba. No fue hasta que su figura desapareció de su vista que volvió la cabeza con indignación. Me lanzó una mirada furiosa. Mírala a ella y luego mírate a ti. ¿No te sientes culpable? Por supuesto que me sentía culpable. Bajé la cabeza avergonzado. Si no fuera por ti, ¿cómo iba a malinterpretarlo? Una ráfaga de viento pasó y el débil sonido se disipó en el aire. Levanté la cabeza con desconcierto buscando una respuesta, pero solo encontré un rostro impaciente.
Mejor no comas este caramelo. Ethan miró el dulce que sostenía con fuerza en su mano. Después de todo ya estás bastante gorda, no engordarás más si lo comes. Gorda era la segunda vez que me lo decía. Hoy lo decía a propósito o sin querer. Ya no puedo distinguir claramente. 6 Todos disuélvanse. Con la orden del entrenador los estudiantes se dispersaron en todas direcciones. Caminé lentamente hacia la pista y comencé a correr. Aunque ya se acercaba el atardecer, al ser pleno verano el calor abrasador del día aún no había disminuido. No había corrido ni 200 metros cuando ya me sentía como dentro de un horno. Ojalá hubiera una piscina frente a mí para poder lanzarme de un salto hacia la libertad. Mientras corría escuché vagamente que alguien me llamaba por mi nombre. Al voltear la cabeza vi que las 2 personas que acababan de pasar eran Ethan y Chloe. Isabella, ¿realmente eres tú?, dijo Chloe con sorpresa seguida de confusión. Ya terminó el entrenamiento. ¿Por qué sigues corriendo? Además antes te desmayaste. Deberías descansar más y no esforzarte demasiado. Yo a Emilia. Mientras yo aún dudaba sobre cómo explicarlo, Ethan ya se había adelantado. Seguro que se dio cuenta de que engordó y quiere hacer ejercicio para adelgazar. Además lo del desmayo fue fingido con su complexión. ¿Quién creería que es débil? Ethan, escucharlo hablar de mí sin ningún reparo delante de los demás me llenó de vergüenza e ira. Fingir el desmayo estuvo mal, pero él no tiene derecho a juzgarme. Incluso si es mi mejor amigo no puede hacerlo. Ni siquiera me atrevo a mirar la expresión de Chloe en este momento. Imagino que está llena de desdén e ironía, quizás incluso mezclada con un poco de lástima. Aprieto fuertemente los puños, aprieto los dientes y solo quiero irme. En ese momento Chloe habló con una voz suave y delicada. 7 ¿Quién dijo que solo las personas delgadas se enferman? Cualquiera puede sentirse mal sin necesidad de ninguna razón. Al escuchar eso me quedé paralizado mirándola fijamente. Su rostro no mostraba ni rastro de burla, solo una sonrisa ligera que era como una brisa primaveral. En cualquier caso lo más importante es la salud, todo lo demás es secundario. Gracias por tu ayuda, Ethan, no quiero interrumpirles más, adiós. Chloe agitó la mano y se alejó. Ethan la miró marcharse y luego me lanzó una mirada furiosa. Todo por tu culpa. Dicho esto salió corriendo tras ella. Yo me quedé allí parada sin entender nada. Culpa mía si no he dicho nada todavía. Qué tipo más raro. Con un discreto movimiento de ojos los dejé atrás y seguí corriendo. No sé por qué, pero esta vez correr me resultó mucho más fácil. Aunque seguía cansada me sentía inexplicablemente alegre. Las 2 semanas del campamento de verano pasaron volando y por fin estaba libre para volver a casa. Al entrar percibí un aroma intenso. Al fijar la vista vi la mesa repleta de platillos, todos mis favoritos. Al verme llegar mamá me llamó apresuradamente. Ve a cambiarte y lavarte las manos. Ethan y su familia llegarán pronto. Vale. Cuando salí de mi habitación la familia de Ethan ya había llegado. Le saludé con una sonrisa, pero él solo me echó un vistazo y volvió a bajar la cabeza para seguir jugando con su teléfono. Me acerqué para ver que estaba jugando, pero él se dio cuenta e inmediatamente bloqueó la pantalla de su teléfono. Levantó la vista y me miró con enojo. ¿Quién te dijo que miraras? No lo hice, intenté explicar con nerviosismo, pero no me dio la oportunidad, levantándose y cambiando de lugar. Era obvio que quería distanciarse de mí. Me sentí un poco herida. Antes teníamos una relación tan buena que podíamos entrar en la habitación del otro sin siquiera tocar la puerta. ¿Cómo pudimos volvernos tan distantes de repente? Aunque no sé por qué, sé que fue mi culpa. Así que durante la cena me ofrecí a pelarle el cangrejo como gesto de disculpa. Pero nunca imaginé que recibiría burlas a cambio. 8 Decidí empezar a hacer dieta. Antes, cuando me burlaban, podía consolarme pensando que tenía un amigo íntimo que me entendía mejor que nadie. Pero ahora quien me apuñala por la espalda es él. Cada vez que recuerdo la mirada de desprecio que me lanzó, nunca había odiado tanto la grasa de mi cuerpo. Es realmente repugnante. Cuando les dije que quería adelgazar, los primeros en oponerse fueron mis padres. ¿Para qué quieres adelgazar si estás perfectamente bien así? Tus padres te han criado con tanto esfuerzo, gordito y saludable, no para que andes jugando con tu salud. Tómate a Ethan como un pedo, que diga lo que quiera, nosotros no le hacemos caso. Al hablar de Ethan mi madre se enfurecía, especialmente tantas alitas de pollo en salsa de cola que le hice fue como darle perlas a los cerdos. No solo se opusieron rotundamente a que hiciera dieta, sino que además sospechaban que les mentiría vigilándome durante las comidas. Ni una boca menos en casa no funcionaba, solo podía idear un plan en la escuela. Durante el descanso del mediodía, cuando todos los compañeros iban al comedor, yo me dirigía a la pista de atletismo a correr vueltas. Pero apenas había corrido un rato cuando empecé a sentirme mareada con náuseas y ganas de vomitar. Aturdida solo quería desplomarme en el suelo al no poder aguantar más. Saqué el móvil y llamé a Ethan con resignación. Ethan, no me encuentro bien, ¿podrías? Isabella, otra vez finges estar enferma, no te cansas de repetir la misma táctica, que fastidio. Ethan no tuvo ningún reparo en colgar el teléfono tras soltar su reprimenda. Junto con esa llamada terminada también se esfumó el último atisbo de ilusión que guardaba en mi corazón. Al final todo se había perdido. En el último segundo antes de desmayarme, entre la bruma pareció vislumbrarse una figura que corría hacia mí con desesperación. Pero ya no podía distinguir quién era. 9 Cuando desperté estaba en la enfermería de la escuela. ¿Ya estás despierta?, escuché una voz suave junto a mi oído. Al girar la cabeza, para mi sorpresa era Chloe. Me miró con preocupación y preguntó: ¿cómo te sientes? ¿Aún te duele algo? Sacudí la cabeza. La enfermera dijo que sufriste un golpe de calor, con descanso te recuperarás. Cuando haga mucho calor no pasees por el patio al mediodía. ¿Cómo es que pasaba por casualidad y te vi desmayada en el suelo, así que busqué ayuda para traerte aquí? Chloe me guiñó un ojo sonriendo con picardía. Después de todo, en lo que respecta a desmayos tengo bastante experiencia y sé cómo manejarlos. Al oír eso no pude evitar reírme y agradecerle sinceramente: muchas gracias, de no ser por ti probablemente seguiría tirada en el suelo. ¿De qué te preocupas? Somos compañeras de clase, ayudarnos mutuamente es lo normal. Al escuchar esas palabras familiares no pude evitar sentirme un poco aturdida.
¿Acaso todo debería ser así entonces? Porque mis compañeros de clase a quienes apenas conozco no dudaron en tenderme una mano mientras que aquellos que consideraba mis verdaderos amigos ignoraron por completo mi súplica? Los sentimientos son algo realmente difícil de explicar, pero tengo curiosidad. ¿Qué hacías paseando por el campo deportivo al mediodía? Era un asunto relacionado con mi orgullo oculto y prefería no hablar de ello, pero al recordar que ella acababa de ayudarme me dio vergüenza ocultárselo. Balbuceé: es que estoy intentando bajar de peso, así que saliste a correr sin siquiera comer. Chloe abrió los ojos asombrada. Con razón te dio un golpe de calor. Hacer dieta así es peligroso, podrías arruinar tu salud. No hay remedio, es que estoy demasiado gorda, prefiero tener un cuerpo débil que seguir siendo una gorda rechazada. ¿Cómo puedes pensar así? Yo estaba sumida en mi atmósfera de autocompasión cuando su grito repentino me dejó aturdida, mirándola fijamente sin saber qué hacer. 10 ¿Sabes cuánto te envidio? Chloe suspiró y extendió la mano. Su muñeca era delgada, su piel pálida con las venas claramente visibles. Desde pequeña he tenido mala salud, no podía cargar nada ni hacer esfuerzos físicos durante las clases de educación física. Mientras los demás jugaban yo tenía que quedarme sentada en el aula, incluso en las excursiones escolares no podía participar por miedo a que ocurriera algún accidente. Esta vez venir al campamento de verano fue algo que insistí mucho, no quería ningún privilegio especial, solo quería ser como los demás. Lamentablemente mi cuerpo no respondió y al final no pude aguantar. Cuando Ethan dijo que te habías desmayado a propósito, en realidad me alegré mucho porque significaba que no estabas enferma, que seguías sana. Tú crees que estás gorda, pero desde mi perspectiva no lo estás, quizás un poco llena, pero dentro de los límites saludables. ¿Quién ha dicho que solo la delgadez es belleza? La belleza nunca ha tenido una definición. Además, ahora estamos en la preparatoria, un momento crucial para los estudios. Si solo piensas en hacer dieta para adelgazar, terminarás sin concentración, con la salud deteriorada y el rendimiento académico afectado. No te arrepentirías, vale la pena desperdiciar tu futuro por una supuesta belleza. Chloe tomó mi mano para comparar. Sus dedos eran delgados mientras que los míos eran notablemente más grandes que los suyos. Intenta sostener mi mano, dijo. Hice lo que me pidió. Chloe soltó una risa amarga. Mira, ni siquiera has usado mucha fuerza y ya no puedo liberarme. A veces lo que desprecias es precisamente lo que otros anhelan pero no pueden alcanzar. Antes de amar a los demás, aprende a amarte a ti misma. La miré observando el brillo en sus ojos. Asentí lenta y solemnemente. 11 Chloe me regaló una receta. Era un menú de comidas para perder peso que preparó especialmente para mí. Sé que quizás no escuches lo que digo, pero si aún quieres adelgazar espero que lo hagas paso a paso, sin prisas. Estos años, como no he tenido buena salud, mis padres se han preocupado mucho, especialmente con mi alimentación, hasta el punto de consultar a un experto para prepararme comidas nutritivas. Esta receta también la preparó el experto a mi petición. Espero que te sea de ayuda. Con una mezcla de sorpresa y alegría lo acepté sin saber bien qué decir. En ese momento Ethan se acercó al escuchar nuestra conversación. Dijo con desdén: Isabella, ¿en serio piensas en hacer dieta con ese cuerpo? Primero aprende a controlar lo que comes. El día que dejes los snacks y el té con leche te respetaré como a un verdadero guerrero. Me enfurecí tanto que, conteniendo la ira, le pregunté: aquella vez que me desmayé en el campo deportivo te llamé pidiendo ayuda pero colgaste. Fue Chloe quien finalmente me llevó a la enfermería. ¿Qué tienes que decir al respecto? Esperaba que Ethan mostrara algún remordimiento, pero su reacción superó todas mis expectativas. Chloe te llevó a la enfermería. Ethan abrió los ojos desmesuradamente con una mezcla de sorpresa e ira. Isabella, estás loca, no tienes idea de lo gorda que estás. ¿Qué pasa si Chloe se lastima? ¿Cómo te atreves? Dicho esto, giró la cabeza hacia Chloe con el rostro lleno de preocupación. Chloe, ¿te lastimaste? ¿Estás bien? Al ver esto casi no pude contener la risa. Me pareció ridículo haber tenido esas fantasías antes. Chloe estaba muy confundida. ¿No son ustedes buenos amigos? Bella se desmayó y ni siquiera te preocupas por ella. ¿Qué le va a pasar? Dijo Ethan con indiferencia, moviendo la mano con desdén. Es fuerte como un toro. Es imposible que le pase algo, no como tú que eres tan frágil. Si te cae encima y te aplasta. Ethan. Chloe frunció el ceño con una seriedad nunca antes vista en su rostro. Con expresión severa dijo con firmeza: por favor, respeta a Isabella y deja de usar su peso para atacarla personalmente. De acuerdo. Al ver el disgusto en el rostro de Chloe, Ethan se sintió repentinamente nervioso y comenzó a explicarse de manera atropellada. Pero Chloe no le dio esa oportunidad, dándose la vuelta y regresando a su asiento. Al ver a Ethan parado allí confundido y desconcertado, sentí una inexplicable sensación de satisfacción. Se lo merecía. Bien hecho. 12 Estaba decidida a cortar todo lazo con Ethan, nunca más volvería a tener nada que ver con él. Pero para mi sorpresa, de repente pareció enfermarse de nuevo y comenzó a acercarse a mí con falsa amabilidad. Tráeme el desayuno, cómprame té con leche y mis snacks llenaban mi pupitre. Me sentí completamente desconcertada cuando una vez más puso una taza de té con leche frente a mí. Lo detuve. ¿Qué es lo que realmente quieres? Podrías decirlo directamente. Nada, solo invitar a una buena amiga a tomar té con leche, eso es todo. Buenos amigos. Al oír esto lo miré con una sonrisa irónica. Los buenos amigos se quedan de brazos cruzados cuando el otro está en peligro. Los buenos amigos se insultan. Los buenos amigos se burlan y ridiculizan al otro sin piedad. Dicen: ¿acaso no entiendes el significado de la palabra amigo? Ante mis burlas, Ethan enrojeció con una expresión incómoda. Miró a su alrededor, se acercó y bajó la voz: Isabella, lo que pasó antes estuvo mal. ¿Puedo disculparme contigo? Teniendo en cuenta los años que nos conocemos, no podrías dejarlo pasar. Puedo dejarlo pasar y luego, ya que lo dejas pasar, podrías hablar con Chloe y explicarle. Dile que fue porque fingiste desmayarte antes, por eso no te ayudé, pero que normalmente siempre me preocupo por ti. Al llegar a este punto, Ethan frunció el ceño con expresión preocupada. Estos días apenas me hace caso. Seguro que está enfadada por lo de la otra vez. Todo es por tu culpa. Tienes que ayudarme a calmarla, que deje de malinterpretarme. Así que ese era su verdadero objetivo. Si no fuera por el distanciamiento de Chloe, jamás en la vida se habría disculpado conmigo. Nunca creyó haberse equivocado, solo le preocupaba que Chloe lo ignorara. Así que te gusta Chloe. Ethan ni siquiera lo negó. Claro, es guapa, tiene buen cuerpo, una aura dulce y suave. ¿A quien no le gustaría? Tienes razón, asentí con la cabeza. Le sonreí y luego
Pregunté seriamente. Entonces, ¿por qué crees que mereces estar con ella? 13. Ethan se quedó desconcertado sin entender lo que quería decir. ¿Qué dices? Amablemente repetí. Chloe es perfecta en todo sentido. ¿Por qué crees que mereces estar con ella? ¿Por tu nula inteligencia emocional, por tu cerebro lleno de músculos o por esa boca tuya que parece haber comido mierda? Querer a alguien no debe basarse solo en su apariencia sino también en mirarse a uno mismo. Isabella, ¿estás loca o qué? Ethan, furioso por mis insultos, estuvo a punto de soltar una palabrota. Y yo solo sentía una inmensa satisfacción con ganas de reírme a carcajadas. ¿Por qué solo él podía burlarse de mí y yo no podía contraatacar? No soy su madre, ¿por qué debería consentirlo? Ethan se quedó mirándome con el rostro enrojecido y el cuello tenso durante un largo rato hasta que, como si se le ocurriera algo, de repente soltó una risa burlona. De pronto un mal presentimiento se apoderó de mí. Isabella, antes siempre estabas bien, escuchabas todo lo que te decía sin protestar. ¿Por qué te enfadas tanto cuando digo que me gusta? Chloe, lo entiendo, ¿verdad? Simplemente te gustó, me tienes celos y por eso hablas así, intentando retenerme. Incluso tu buena relación con Chloe fue calculada, no tenías miedo de que me quitara, así que te interpusiste entre nosotros a propósito para arruinarlo todo. Isabella, eres demasiado manipuladora. Ya que hemos llegado a este punto te lo digo claramente, jamás en la vida podría gustarme alguien como tú. No pierdas el tiempo, mejor ocúpate en pensar cómo adelgazar, no vayas a ser un cerdo toda la vida que ni regalado te querrían. Observé fríamente cómo Ethan abría y cerraba la boca soltando una tras otra palabras increíblemente hirientes. Lo extraño es que al principio todavía me dolía, pero poco a poco ese dolor comenzó a desvanecerse. Incluso al final, al ver su expresión de satisfacción como si hubiera descubierto mis más sucios pensamientos, solo me pareció ridículo. Los hombres siempre tan comunes pero tan seguros de sí mismos. Puedes estar seguro de que si alguna vez me gustas soy un perro. Dicho esto, tomé mi té con leche y lo arrojé con fuerza sobre él. Al verlo empapado y furioso esbocé una sonrisa. Lárgate, no me des asco. Isabella, muy bien hecho, espero que no te arrepientas después. Lanzando una frase cruel, Ethan se alejó furioso. Arrepentirme jamás me arrepentiré, solo espero un mañana mejor. 14. Ethan y yo cortamos toda relación por completo, ni siquiera nos hablamos al vernos, fingiendo no vernos mutuamente, evitando cualquier situación que pudiera generar interacción. Después de volver a casa tampoco hubo más contacto, mucho menos sentarnos juntos a comer. Mis padres ya tenían una mala opinión de él por lo sucedido anteriormente y ahora que he roto la amistad con él menos aún van a invitar a su familia. Poco a poco las dos familias que antes eran tan cercanas terminaron perdiendo el contacto por completo. Yo no le di mucha importancia, seguí con mi vida como siempre. Pero Ethan lo pasó muy mal y la razón no era otra que Chloe. Chloe y yo nos hemos vuelto cada vez más cercanas, siempre estamos juntas, inseparables. Ethan quiere acercarse a Chloe pero sin tener que lidiar conmigo. Ha intentado varias veces encontrar la manera de alejarme pero por desgracia ha fracasado. Cada vez que lo veo parado a lo lejos mirándonos fijamente con una expresión de impotencia no puedo evitar reírme. Por supuesto también le pregunté a Chloe su opinión después de todo el conflicto entre Ethan y yo, es un asunto entre nosotros dos, no tiene nada que ver con ella. Si a ella le gustara Ethan no me rebajaría a intervenir. Lamentablemente aunque la flor tiene intención el agua no tiene sentimiento. Chloe realmente no siente nada por Ethan. Incluso siente cierta aversión hacia el criticar a una chica por su físico, es de por sí un método muy bajo y además él menosprecia a una para alabar a otra, lo cual es aún más reprochable, especialmente siendo ustedes amigos. Al actuar así creo que parece querer enfrentarnos en una competencia femenina. Me parece que tiene problemas de carácter, mejor mantener las distancias. En ese momento deseé poder grabarlo y reproducirlo en bucle en el oído de Ethan, para que viera lo que significa cavar su propia tumba. 15. Guiada por mi bondad encontré la manera de transmitirle los sentimientos de Chloe a Ethan. Esperaba que dejara de insistir pronto y abandonara sus ilusiones. Principalmente estaba harta de que me estuviera acechando todos los días como un fantasma, sintiendo ese escalofrío en la espalda. No sé si finalmente había aceptado la realidad, pero de repente dejó de observarnos. Sentí una especie de liberación, un alivio inmenso. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a circular muchos rumores sobre mí en la escuela. Primero apareció un post en el foro de la escuela mencionándome directamente y diciendo que tenía problemas psicológicos, que estaba tan gorda para servir a personas con gustos particulares. Luego surgieron varias fotos con contenido atrevido y poses sensuales, aunque el rostro estaba pixelado se podía distinguir que era el mío. Incluso la cicatriz en la raíz del muslo era idéntica a la mía. De repente las miradas de todos se llenaron de extrañeza hacia mí, susurrando entre ellos de vez en cuando. Me sentía como un trozo de carne en exhibición, expuesta a las críticas de cualquiera. Agobiada por la situación busqué ayuda en un profesor. Al salir de la oficina justo vi a Ethan parado frente a Chloe. Al verme esbozó una sonrisa de suficiencia y dio un paso adelante. Isabella, nunca imaginé que fueras así. Todos estos años me equivoqué contigo. Si no te respetas a ti misma, al menos no arrastres a los demás. De ahora en adelante mantente lejos de Chloe. Si ella sufre algún daño por tu culpa no te lo perdonaré. Al ver esa sonrisa que no podía contener solté una risa fría. Así dices que no me amo a mí misma, tienes pruebas. Todo el mundo en la escuela lo sabe. ¿Qué más pruebas necesitas? Además esas fotos en el foro no son prueba suficiente. Las fotos se pueden editar. ¿Cómo estás seguro de que soy yo? Me acerqué a él paso a paso clavando la mirada. Más bien debería advertirte algo: si no puedes probar que soy yo en esas fotos es difamación, si demuestras que soy yo es distribución de contenido obsceno. En cualquier caso no es nada bueno para ti. Ethan retrocedió ante mi presión perdiendo la sonrisa de su rostro. Parecía extremadamente nervioso y agitado con una voz que sonaba forzada. ¿Y por qué me dices esto a mí? Yo no fui quien lo publicó. Nada en especial, solo charlando por aburrimiento.
Me encogí de hombros con indiferencia, pero si fuera esa persona borraría todas las publicaciones y fotos cuanto antes. Con lo avanzada que está la tecnología hoy es fácil rastrear al responsable. Cuando lo descubran será muy bochornoso. Ya hablé con la profesora y dijo que hará todo lo posible por investigar. Ojalá obtengamos resultados antes de que borren las pruebas. Al terminar dejé escapar un largo suspiro con un dejo de melancolía en el rostro. Ethan frunció el ceño como sumido en sus pensamientos y se alejó apresuradamente. En cuanto se fue, Chloe se acercó y murmuró en voz baja: sospecho que... No hace falta sospechar, es él. Al ver mi tono tan seguro, Chloe confundida preguntó: ¿encontraste pruebas? Sacudí la cabeza: todavía no, pero por su reacción casi seguro. Lo más importante es que muy pocos saben de la cicatriz que tengo, solo el que creció conmigo desde pequeños. Incluso nos bañamos juntos de niños. La vio y sabe exactamente cómo es. Si la cicatriz no hubiera aparecido en la foto no estaría tan segura. Esta vez fue él mismo quien se delató. Ethan pensó que borrando esas cosas podría actuar como si nada hubiera pasado. Desafortunadamente él era demasiado ingenuo. Además había algo que no le conté. Denuncié a la policía antes de buscar al profesor. Ya había ido con mis padres a presentar la denuncia. Buscar al profesor solo fue una farsa para Ethan. La policía cibernética, siguiendo los rastros dejados, rápidamente logró identificar al objetivo. El día que la policía llegó a su casa, Ethan estaba navegando en internet buscando más formas de arruinar mi reputación. Aún no habían encontrado los resultados cuando se lo llevaron, debido a que las pruebas eran irrefutables y ya había cumplido los 16 años. Tras una discusión con los líderes de la escuela decidieron expulsarlo. Y antes de irse tendría que disculparse y aclarar públicamente ante todos los profesores y estudiantes para probar mi inocencia. Los padres de Ethan fueron varias veces a casa para disculparse y pedir perdón. Mis padres ni siquiera les dejaron entrar. Lo anterior aún podía considerarse como cosas de niños que no sabían lo que hacían, pero ahora que ha ocurrido algo así es que tiene la raíz podrida. Gente como esa me da mala suerte con solo dejarlos entrar. Me preocupaba que el enojo de mamá le hiciera daño a su salud, así que me esforcé por consolarla. 17. Volví a ver a Ethan en mi boda. Había ingresado a la universidad que deseaba. Me gradué sin problemas, encontré el trabajo que quería y conocí al amor de mi vida. Fijamos la fecha de nuestra boda y enviamos las invitaciones preparadas a familiares y amigos. El día de la boda, cuando terminó la ceremonia, regresé al vestidor para cambiarme el traje de brindis. Al abrir la puerta había alguien parado en el umbral. Nuestras miradas se encontraron y por un momento dudé en reconocerlo. Ethan. Después de varios años sin verlo, estaba más moreno y también más gordo, con el cabello algo escaso y una mirada que denotaba mucha fatiga. Al verme, Ethan se mostró claramente nervioso, frotándose las manos con inquietud mientras esbozaba una sonrisa forzada. Bella, no esperaba que te casaras tan pronto, es realmente repentino. Acabo de enterarme de la noticia y vine expresamente para darte mis bendiciones. Me miró con admiración en los ojos. Antes estaba sentado bastante lejos y no podía verte bien, pero ahora que te veo de cerca te has vuelto tan hermosa, con un encanto cada vez más especial. ¿Así no pensabas que estaba gorda como un cerdo y que te daba asco? Solté sin piedad, cargada de sarcasmo. No he hecho dieta, sigo prácticamente igual que antes. No vayas a confundirte. No era que yo era muy joven y no sabía apreciarlo. Ethan agitó las manos frenéticamente para explicarse mientras sus ojos seguían posados en mí con avidez, incapaces de apartarse. Vi a tu esposo, se parece un poco a mí, así que en realidad todavía no me ha superado por eso. No es así, lo interrumpí sin rodeos, poniendo los ojos en blanco ante sus tonterías. Levanté la mano en un gesto de rechazo. Por favor, no me digas que descubriste que en realidad te gustaba o algo así, me da asco. Volteé a mirar a un lado y justo allí estaban mi primo y su compañero de clase. Rápidamente los llamé y señalé a Ethan. Este tipo difundió rumores indecentes sobre mí en la escuela y ahora viene a acosarme. Ni siquiera sé cómo entró. Les agradecería que lo echaran. Los primos estaban en esa edad en la que el sentido de la justicia arde con furia, así que al escuchar esto no podían quedarse de brazos cruzados. Cuando estaban a punto de sujetar a Ethan, aprovecharon para meterle una servilleta en la boca tapándole la voz y lo sacaron directamente del lugar. Apenas se había ido, Chloe se acercó con curiosidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto alboroto? Está bien, acababa de entrar un perro y mi primo lo echó. ¿Cómo es que entró un perro aquí? Chloe se mostró un poco sorprendida, pero no le dio mayor importancia. Me apuró: date prisa y ve a brindar con ellos o todos los parientes y amigos se irán con los paquetes de comida. Eso es terrible, rápido, exclamé mientras levantaba el vuelo de mi vestido y corría hacia el salón del banquete. Corriendo hacia mi propio final. Feliz fin.